Muy bien, pues como ya es muy tarde, tardaré poquito tiempo, ¿no? Dice el reloj que son las 6 menos 20, así que habrá que tardar poquito tiempo. Ah, que es verdad que no le he dado. Vale, ¿ahora? Muy bien, pues vamos a tomarnos unos minutos, no mucho tiempo, pero para compartir algo de la palabra del Señor. Yo estos días cuando estaba meditando en este pasaje, me hacía una pregunta. ¿Qué ocurre cuando estamos en el lugar donde no debemos de estar, aunque parezca que sí, que estamos en un lugar bueno? Pues puede haber respuestas muy diferentes y muy dispares, ¿no? Pero cuando estamos donde no debemos de estar, pues posiblemente las cosas no vayan muy bien. Las cosas no vayan muy bien. Y esto es lo que le ocurrió al personaje a la persona de la que nos vamos a ocupar durante unos minutos. Esto es lo que le ocurrió al gran rey David. Acompañarme al pasaje de 2 de Samuel. Es una historia que hemos conocido, que conocemos y de la que se ha predicado muchas veces y seguro que se va a seguir predicando también. No vamos a leerlo así todo entero, vamos a ir viendo versos. Pero, por ejemplo, empezamos en el verso 1. Capítulos 8, 9 y 10 anteriores, pues David había salido con su pueblo, haciendo muchas guerras, había tenido muchas victorias, el Señor lo había bendecido y las cosas pues habían ido en el pueblo pues bastante bien. Capítulos 8, 9 y 10 de 2 de Samuel. Pero ahora llegamos al capítulo 11 de 2 de Samuel. Y nos dice el primer verso que después de todo esto, pues al año siguiente, más o menos por primavera, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero fijaros cómo finaliza este verso. Pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Él dejó sus responsabilidades. Él como rey tenía que ir al frente de sus soldados. Es lo que ocurre en todas las guerras. Normalmente van al frente de sus soldados. No se quedan en sus casas tranquilamente los jefes. Yo no he ido a ninguna guerra, pero en tiempos de la mili tuve que hacer muchas maniobras que eran ejercicios reales y los jefes iban siempre con nosotros. De hecho, yo tenía que llevarlos en un Land Rover, que era con el que me movía por toda España. Ellos iban al frente de nosotros. Pero aquí David se quedó en Jerusalén. David abandonó su responsabilidad, porque esa era la responsabilidad de él, de ir al frente con sus soldados para darle ánimo, para estimularlos, para estar ahí, para que ellos tuvieran un objetivo, para que ellos tuvieran a alguien en quien fijarse. Pero él abandonó todas sus responsabilidades y se quedó en Jerusalén, se quedó en su casa. Y dice el verso 2, y sucedió un día que al caer la tarde, pues él se levantó de su lecho
y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Había tenido una buena comida y ahora se había echado su siesta. La siesta es antigua por lo que vemos, no es algo nuevo, ni es algo exclusivo de los andaluces. La siesta ya era antigua. Él estaba viviendo muy bien. Y nos dice, y vio desde el terrado, desde la azotea de su casa, desde su terraza, vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bueno, hasta aquí podría parecer que va todo bien, ¿no? No ha hecho las cosas que tenía que hacer, está ahí en su casa, está en el terrado, estaba dándose un paseíto, mira al frente y ve que hay una mujer bañándose y que es hermosa. ¿Y qué ocurre? Que empieza a darle vuelta a la cabeza. Centró sus pensamientos en sus propios deseos. En sus propios deseos. Porque dice, David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Ve a una mujer hermosa. David tenía muchas mujeres, muchas mujeres tenía David, lo leemos en el texto. Y ve a otra, es hermosa y está casada. Y su esposo, Urías, está en la guerra. Está donde tú debías de estar, David. Él está en la guerra. Tú te preocupas por su mujer. Tú tienes muchas mujeres, pero te preocupas por su mujer. ¿Qué diferencia con lo que nos está comentando los domingos Antonio, verdad? ¿Qué diferencia? José salió pitando de aquella habitación cuando la mujer de Potifar quiso acostarse con él. Él salió huyendo. No pensó en nada. Se quitó de en medio, quitó la tentación de en medio. Pero David no. David no. Ha visto una mujer hermosa, puede tener tentación y hasta ahí no podría pasar. Pero no, él se preocupa de buscar quién es. Y sabe que es una mujer casada. Y sabe que su esposo está donde tú debías de estar. Llegó la tentación y en vez de huir de ella, se puso a examinarla. Cuando viene la tentación, si nos ponemos a examinarla, sea de lo que sea, como te pongas a examinarla, al final terminas claudicando. Al final terminas claudicando. Eso le pasó a David. Estaba donde no debía de estar. Vio lo que no debería de haber visto. Si hubiera estado donde tenía que estar. Y ahora no se conforma con eso, sino después de tener tantas mujeres, busca a otra mujer. Llega la tentación y se pone a examinarla, se pone a ver, bueno, ¿qué puedo hacer? Y nos dice que envió mensajeros y la tomó. Vino a él y durmió con ella. Su pecado fue deliberado. Pecó sabiendo lo que estaba haciendo. No fue un momento de estos que he tenido de tentación, no. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Envió a preguntar por ella y ahora envía a buscarla. La mujer tenía poco que hacer. En aquel entonces las mujeres tenían
poquita autoridad. Bueno, poquita era alguna, no tenían ninguna. No podían negarse. Y él la tomó. No sabemos qué tiempo estuvo, porque nos dice que ella se purificó de su inmundicia y después se fue a su casa. O sea, que estuvieron algunos días. Estuvieron por algunos días. Dice el verso 5, concibió la mujer y se lo hace saber a David. Le ha dicho, David, de las relaciones que hemos tenido, estoy encinta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Porque tú eres el rey. Estar donde no se debe de estar. Las consecuencias que trae, porque además todos nuestros actos tienen consecuencias, todos. Para bien o para mal, todos tienen consecuencias. Y este tuvo unas consecuencias fatales, fatales. Porque ahora vemos a David que ¿qué es lo que quiere hacer? Él no quiere asumir responsabilidad. Él no quiere asumir bajo ningún concepto la responsabilidad de hacerse cargo de esa criatura. Y fijaros cómo empieza a darle vueltas a la cabeza. Porque muchas veces el pecado no solamente nos incumbe a nosotros, incumbe también a los que nos rodean. Muchas veces incumbe a los que nos rodean. Vamos leyendo el texto y vemos que, según el relato, cometió un asesinato para encubrir el pecado. Cometió un asesinato. Porque al final la Escritura nos dice que Dios le dijo que fue él el que lo mató. Un asesinato, yo pensando en esto, yo decía, esto es con premeditación y alevosía. Porque eso significa que lo has estado planeando cuidadosamente y después todo eso que tú has planeado lo has puesto en marcha y lo has ejecutado. Eso es determinación y alevosía, premeditación y alevosía. David, ¿qué hace? Bueno, voy a ver cómo te ha puesto. Voy a ver cómo soluciono esto. Y el pecado empieza a hacerse más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que te estalla. Hasta que te estalla. Empieza a darle vuelta y dice, bueno, si yo llamo al marido, el marido está en la guerra, lleva mucho tiempo sin estar con la mujer, yo lo llamo, viene para acá y ahora se va a dormir con la mujer y el niño pues pasa por suyo. Y eso es lo que hace. Llama a Urías, Urías viene, le pregunta cómo marchan las cosas. Le dice, bueno, pues muy bien, pues vete para tu casa, lávate los pies y vete para casa. Es decir, prepárate y ten relaciones con tu mujer. Pero Urías sí actuó bien. Y Urías no se fue para casa. No dijo nada, pero no se fue para casa. Urías nos dice el texto que durmió a las puertas del palacio. No fue a su casa. Y cuando se lo dicen al rey, le dice que Urías no se ha ido para casa, ¿eh? Urías no está con la mujer. ¿Qué tiene que hacer David? Volver a darle vuelta a las cosas, a ver cómo soluciona eso. Y le dice, bueno, voy a ver si lo invito a cenar, lo pongo contento, y una vez que esté contento ya pues se va para su casa. Y una vez que se ha ido para casa, pues ya no hay ningún problema. Y eso hace. Lo invita, le prepara una buena cena, lo pone bien de alcohol para que él esté contento y lo despide.
Pero Urías nuevamente no se va para su casa. Se queda con los siervos del rey. La pelota se tiene que hacer más grande todavía. El pecado se va haciendo más grande. ¿Y ahora qué decide? Dice, bueno, por las buenas o por las malas. Vamos a ver cómo quitamos este de en medio. Y lo manda al frente y le dice a su general, le dice, ponlo al frente de la batalla. Normalmente los que están al frente de la batalla son los primeros que caen, ¿no? Pues ponlo ahí a ver si este cae. Y si cae, no te preocupes, ¿eh? Tú no te preocupes si cae. Así lo escribe. Así lo escribe David. Y lo manda allí al frente y nos dice el texto que efectivamente le clavaron una flecha y murió. Ahí tenéis toda la historia hasta el verso 25. Y en el verso 26 nos dice que la mujer se enteró de que su marido había muerto y le hizo el luto, que normalmente duraba 30 días. Normalmente duraba 30 días. Y entonces, ¿qué hace David? Dice, bueno, pues me voy a hacer cargo de la viuda. Y la manda a llamar cuando pasa el luto y la trajo a su casa. Y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Ese hijo del que había quedado embarazada de David. Pero no hay nada que esté exento de que el Señor no pueda ver. Por muy lejos que queramos escondernos y por mucho que queramos esconder nuestro pecado, Dios lo ve todo. Dios ve hasta y sabe hasta tus más íntimos pensamientos. Y ahora manda al profeta Natán y le cuenta una historia, ¿no? Natán posiblemente diría, bueno, vamos a ver cómo enfoco yo esto. Y le cuenta una historia a David. Le cuenta la historia de que había un hombre que tenía solamente una ovejita, que la amaba muchísimo, la quería, la cuidaba, casi que dormía con ella. Y había otro que tenía un montón de ovejas, pero recibe una visita. Y dice, bueno, yo no voy a sacrificar a ninguna de mis ovejas. Le voy a quitar esa, la única que tiene, y se la voy a ofrecer a mi visita. Y eso vamos a comer esta noche. Y a ese, pues me da igual. Si no, se queda sin nada, pues que se quede sin nada. Y le pregunta Natán a David, ¿qué te parece? Claro, automáticamente David, ¿qué dice? Ese hombre es digno de muerte. Teniendo tanto, ¿cómo le va a quitar una sola que tiene ese hombre? Ese pobrecito hombre que tiene una sola y se la quita. Este hombre que ha hecho esto es digno de muerte. Sin darse cuenta de que Natán estaba hablando de él. Y además se lo dice, es que ese hombre eres tú. Tú te fijas todo lo que tú tienes, la cantidad de mujeres que tienes, el poder que tienes. Y Urías solamente tenía a su mujer y te estaba sirviendo. Y tú lo has matado a él y le has quitado a ella. El Señor saca toda la luz. Toda la luz. Y dice el verso 9 del capítulo 12. Le dice Natán, el profeta Natán a David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos? Delante de sus ojos. Lo que os decía antes. A Urías Eteo lo heriste a espada. Tomaste por mujer a su mujer. Y lee el texto. Y a él lo mataste. Dios le dijo que fue él quien lo había matado. Indirectamente, pero fue él el que lo había matado. El pecado siempre va a salir a la luz, siempre.
siempre va a salir a la luz. Por mucho que queramos esconderlo, nunca podremos esconderlo. Y como decía antes, muchas veces tiene muchas consecuencias. Y castigo. Tiene castigo. Y además influye en otras personas. No solamente en nosotros, porque muchas veces yo podría pensar, bueno, si yo he hecho esto y el Señor me tiene que castigar solo a mí, bueno, yo soy el responsable. Entonces está bien. Pero ¿por qué, por ejemplo, tiene que castigar a mi familia? ¿No? Podríamos pensar. Pues porque el pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Y ahora le dice, verso 10, por lo cual ahora, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí yo voy a levantar mal sobre tu casa, sobre ti y sobre tu casa. Tomaré de tus mujeres delante de tus ojos y las daré al prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de todo el sol. Porque tú lo hiciste en secreto, creías que nadie te había visto. Tú lo hiciste en secreto, pero ahora esto se va a hacer en público. Y poquito más adelante ocurrió. Su propio hijo tuvo relaciones con las concubinas de su padre en el terrado, en la terraza, a la vista de todo el mundo. Porque lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a pleno sol, dice el Señor. Como digo, las consecuencias del pecado no solamente afectan al pecador, sino también a otras personas. Afectó a Urías Heteo, como hemos visto que murió. Afectó a las mujeres de David. Y afectó a quien tampoco tenía culpa ninguna. Verso 14. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá. El hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue. Y dice el verso 15 que el Señor hirió al niño que la mujer de Urías Heteo había tenido. Y el niño enfermó gravemente. Las consecuencias del pecado no solamente nos afectan a nosotros, como digo y como vemos, no es que yo lo diga, sino que podemos verlo aquí. El pecado afecta a los demás también. Así que es algo que tenemos que meditar. Primero, cuando nos llegue esa tentación, no ponernos a examinarla. Porque como os decía, si nos ponemos a examinar la tentación, vamos a buscar 20.000 excusas. Y al final vamos a caer. Al final vamos a caer. Lo mejor es hacer lo que hizo José. Salió huyendo. Bueno, ¿tuvo que pagar un precio? Pues sí. Pero él tenía su mente tranquila y su corazón tranquilo, porque estaba haciendo las cosas bien delante del Señor. Aquí vemos a David, que David maquina, empieza a darle vuelta a las cosas y al final termina cediendo. Pero David no terminó ahí. David vemos después, a continuación, que se arrepintió amargamente de su pecado.
Estoy en el capítulo siguiente, así que no puedo encontrar lo que buscaba. Fijaros las primeras palabras que dice David cuando Natán le dice, tú lo hiciste en secreto, pero el Señor ahora lo va a hacer en público. Las primeras palabras que dice David, que son a tener muy en cuenta. ¿Pequé contra quién? Pequé contra Jehová. Pequé contra el Señor. Porque el pecado, en primer lugar, es contra el Señor. Siempre. El pecado es ir contra los mandatos del Señor. Pecar es ir contra la voluntad del Señor. Pecar es hacer lo que el Señor no quiere que hagamos. No solo es errar el blanco, como solemos decir, es ir contra los mandamientos del Señor. Cada vez que pecamos, primeramente pecamos contra Dios. Después le haremos mal también, a lo mejor a los que están a nuestro alrededor, por lo que digamos, por lo que hagamos, pero el pecado en primer lugar es contra el Señor. Segundo, quiso poner alguna solución al pecado. De alguna forma, él quería hacer algo, a ver si podía interceder delante del Señor. Y nos dice el verso 16, David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar en tierra. Pero él no quiso, ni comió con ellos el pan. Y fijaros qué tiempo estuvo así David. 7 días. 7 días sin comer, sin beber, en tierra, tirado en tierra, intentando interceder por ese niño, rogando al Señor, orándole al Señor. 7 días. Y nos dice que al 7º día el niño murió. A mí me llama la atención la actitud de David aquí ahora. Los versos siguientes, todo un par de versos siguientes, a mí me llama mucho la atención. Y de hecho, no solo a mí, sino también a sus servidores, porque los servidores tenían miedo de decirle a David que el niño había muerto. Temían los siervos, dice el verso 18, que temían los siervos de David hacérselo saber, porque decía, cuando el niño vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, porque estaba afligido, porque estaba rogando, porque había mucho dolor en su corazón. Y ahora que ha muerto el niño, ¿qué es lo que va a pasar con él? ¿Qué es lo que va a pasar con él? Pero David era listo. Y cuando vio que el niño había muerto, tuvo que empezar a hacer su vida normal, que era lo más normal que tenía que hacer. Porque nos dice que se levantó de tierra, se lavó, se ungió, cambió su ropa, entró en la casa del Señor, lo adoró, después que se había puesto a bien con el Señor, fue a su casa y pidió que le pusieran de comida y estuvo comiendo y bebiendo. Eso es extraño, ¿verdad? Porque tú estás rogando por un niño y cuando muere, por lo lógico que podíamos pensar nosotros, es que ese hombre se iba a romper, que su corazón se iba a romper de dolor. Pero sin embargo, él tiene muy claras las cosas, ¿eh? Él tiene muy claras las cosas por las respuestas que da, ¿no? Porque los criados le preguntan y le dicen, bueno, ¿por qué has hecho esto? Y él dice, cuando el niño vivía, yo hacía esto porque estaba rogándole al Señor, porque estaba orando con el Señor, a ver si Él tenía misericordia. Y el niño podía sanar. Pero una vez que el niño ha muerto, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve esto? Él dice, yo iré a donde Él está. De alguna forma David sabía
que iría con el Señor. Yo iré, Él no puede venir a mí, pero yo sí que voy a ir a donde Él está. Y eso le da fuerzas para seguir adelante. Y eso le da fuerza para seguir adelante. Él comprende que Dios es soberano y que Él es el autor y dador de la vida, el que tiene poder para todo. Y entonces, a partir de aquí hay un cambio radical en su vida. Verso 23. Mas ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Voy a hacerle volver? Imposible. Yo voy a Él, pero Él no puede volver a mí. Dice el verso 24, que es muy curioso, y pensando en Él, lo leemos así seguido. Dice, consoló David a su mujer, a Betsabé, porque la había hecho por su esposa, y llegándose a ella, durmió con ella. Ella le dio a luz un hijo y le puso su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Salomón o Jedidía, que significa amado del Señor. Pero entre el principio del verso y el final del verso transcurren unos pocos de años. Eso no ocurre seguido, ese verso. Porque según Primero de Crónicas, Salomón es el cuarto hijo de Betsabé. Con lo cual, habían pasado ya unos cuantos años. Es curioso que hasta que no nos ponemos a investigar los versos, hay cosas que se nos van de la mente, ¿verdad? Pues yo pensaba también que, bueno, murió ese niño, pero nació Salomón. Y sin embargo, las Escrituras, después más adelante, en Primero de Crónicas, cuando leemos, empezamos a leer genealogía, este fulano, de tal, que muchas veces nos aburren, pero hay datos que son muy curiosos y que si están ahí, es porque el Señor quiere que esté ahí, porque el Señor quiere que lo sepamos. Pues dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? Así que si está ahí, yo creo que todos deberíamos de hacer bien en leerlo. Y ahora, personalmente creo que a partir de este momento, a partir de este cambio en la vida de David, él fue cuando escribió el Salmo 51. Acompañadme al Salmo 51, por favor. Además, el encabezamiento del Salmo ya nos lo dice. Nos dice, al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Así que creo que después de la muerte del niño, hubo este cambio en la vida de David y él escribió el Salmo 51. Y él empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él había visto las misericordias del Señor, la cantidad de veces que había cuidado de David, que lo había protegido. Y él apela a la misericordia del Señor. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David estaba totalmente arrepentido de sus pecados, totalmente arrepentido de sus pecados. De hecho, ya decíamos al principio, pequé contra el Señor, pequé contra el Señor. Él conocía que Dios es un Dios de misericordia. Su misericordia se renueva de día en día en nuestras vidas. Cada mañana son nuevas, dice la Escritura. Y también él se acordaba de que Dios le había prometido su misericordia. Y además le había dicho que su misericordia nunca se apartaría de él. Y él apela aquí a la misericordia del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Se sentía? ¿Cómo se sentía? Sucio, arrepentido. Y le pide que lave su corazón más y más, una vez y otra vez. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando yo pensaba en esto, digo, David de alguna forma estaba anticipando
lo que el Señor iba a hacer un día con nosotros. Lavarnos con su preciosa sangre. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué es lo que ha hecho la sangre del Señor Jesús en la cruz del Calvario? Limpiar tus pecados, limpiar mis pecados. Eso es lo que Él ha hecho. Eso es lo que hemos recordado a través del sacrificio de la cruz, a través del pan dando su cuerpo y a través del vino dando su preciosa sangre. Casi que podíamos decir que David ya estaba anticipando lo que el Señor Jesús iba a venir a hacer aquí, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Yo reconozco mis rebeliones, dice David. Mi pecado está siempre delante de ti. Se da cuenta de que no hay nada encubierto a los ojos del Señor. Mi pecado está delante de ti. Tú lo ves todo, tú lo sabes todo. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él había hecho muchas cosas malas, como hemos visto, pero estaba totalmente arrepentido. Posiblemente, cuando él dice, el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, posiblemente también estaba recordando la salida del pueblo de Egipto. ¿Recordáis qué le dijo Dios a su pueblo aquella noche? Lo que tenían que hacer. Ellos tenían que coger un hisopo, precisamente, mojarlo en la sangre del cordero, en la sangre del sacrificio y pintar los dinteles de las puertas para que el ángel pasara de largo. A nosotros nos ha lavado el Señor con su preciosa sangre y nos ha rescatado de las garras de Satanás y nos ha rescatado de la esclavitud del pecado y nos ha redimido y nos ha justificado y nos ha hecho aceptos delante de la presencia del Señor con su preciosa sangre, que nunca debemos olvidar, nunca. Muchas veces cuando venga esa tentación, pensemos en el costo de nuestra salvación también. Yo ayer por la mañana estaba pensando precisamente en esto cuando estaba repasando. David siente la necesidad de una renovación interior y eso también es lo que sentimos nosotros cuando nos convertimos al Señor. Cuando nos convertimos al Señor, nuestra vida dio un cambio. De ir hacia adelante, empezamos a ir hacia atrás. De mirar a un sitio, empezamos a mirar a otro sitio. Aquellas cosas que antes nos gustaban, dejaron de gustarnos automáticamente. Aquellas cosas que hacíamos, dejamos de hacerlas y empezamos a hacer otras cosas. La Escritura dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros fuimos hechos nuevos también, ¿no? Después del arrepentimiento, después de haber derramado su espíritu delante del Señor, después de haber confesado su pecado, después de haber recibido el perdón, ¿qué hace David? David le consagra su vida al Señor. Yo creo que eso también fue lo que hicimos nosotros cuando nos convertimos, ¿no? Cuando nosotros nos convertimos, sobre todo los que venimos, digamos, del catolicismo, le dijimos, Señor, yo hasta aquí llevaba una vida que no te glorificaba en nada, porque te estaba dando la espalda, porque estaba haciendo aquellas cosas que no tenía que hacer, que no debía de hacer, pero ahora hay un cambio en mi vida y ahora quiero vivir para ti. Ahora, Señor, quiero consagrarme para ti. ¿No le dijimos eso?
Ahora quiero servirte. ¿No le dijimos eso también al Señor? Señor, yo ahora quiero servirte. Yo ahora quiero vivir para ti. Y eso es lo que hace David. Verso 15 del Salmo 51. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. En ese primer amor, cuando nos convertimos, con esa nueva vida, ¿qué hacíamos? Pues hablarle a todo el mundo del Señor, qué es lo que había hecho en nuestra vida, qué había ocurrido en nuestra vida, ¿no? Es que yo antes hacía esto, pero ahora vivo para el Señor. Ahora quiero hablar del Señor, ahora quiero hablar de Jesús, quiero decir lo que el Señor Jesús ha hecho en mi vida. Abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza. Y dice David, porque no quiere sacrificios, que yo lo daría, dice David. Pero tú no quieres holocausto, tú no quieres eso. Y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere tu dinero. El Señor no quiere tu sacrificio. El Señor quiere tu corazón. Y ojalá que nuestro corazón esté lleno del amor del Señor, de la palabra del Señor. Porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nuestro corazón está lleno de eso, nuestra boca va a publicar la alabanza del Señor, va a publicar lo que el Señor ha hecho, va a publicar las nuevas de salvación, va a decirle al mundo que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Eso es lo que vamos a decir. Y eso es lo que quería decir David, porque había un arrepentimiento total en su corazón. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará tu, oh Dios. Ojalá y el Señor pueda decir de nosotros lo mismo que dijo de David. De David dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Pues ojalá y el Señor pueda decir lo mismo de ti y de mí, que nos halle conforme a su corazón, porque vivamos conforme a su corazón. Y que es cierto que seguimos pecando, pero busquemos hacerlo cada vez menos posible. Y cada vez que lo hagamos, hagamos como David. Humillémonos delante del Señor. Humillémonos delante de Él, porque Él tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Porque Él nos ama tanto que permitió que su Hijo muriera en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna. El que en Él cree, dice la Escritura, no es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero sigue diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pues ojalá y nosotros también disfrutemos de esa vida eterna, no cuando nos llegue el momento, sino desde ahora, disfrutando y hablando de las alabanzas del Señor, publicando las alabanzas del Señor, dándole salida al amor por el Señor que hay en nuestros corazones, para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Muy bien. Nuestro Padre